Arsatenia. El diseño es una herramienta para generar cambio. Regresar al origen será algo indispensable. La artesanía siempre ha existido, pero evoluciona como todas las cosas. Arsatenia es un espacio para la difusión y promoción del diseño y hacia dónde nos dirigimos como diseñadores. Somos Romina Montaño y Diego Ruiz, dos diseñadores de artesanía interesados en la investigación, la educación, la artesanía, los oficios, la cultura, la tradición, la promoción y difusión del diseño en México. Y para esta nueva temporada, invitamos a profesionistas del medio, diseñadores, artesanos, creativos y personas del enlace comercial. ¡Comenzamos! Pues sean bienvenidos a un episodio más de Arsatenia. Estamos grabando desde Sonic Boomer Studios y queremos, antes de presentar a nuestro invitado, me gustaría saludar a mi compañera, colaboradora de este maravilloso proyecto, Romina Montaño. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy emocionada por el invitado del día de hoy. Sé que tiene una agenda muy ocupada y había sido un poco imposible agendar, pero aquí estamos. ¿Quieres presentar al invitado? Tenemos una semblanza por aquí, sí, estaría chido voy a empezar a hacer unas semblanzas de los invitados, así como muy Está padre muy que ellos se naturales. presenten. Sí, fíjate, con todos ustedes ya para no hacerlo más largo vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, a Luis Cárdenas. Eres ceramista, también eres fotógrafo, ¿o no? No. ¿No? Pues que tienes una cámara. Bueno, en el tatuaje es por los momentos. Más bien. Filósofo. Eso, más bien era eso. Sí. Creador, hacedor. Ceramista, filósofo, pensante y pues yo te conocí cuando hicimos un acercamiento con la maestra Larisa. Uh-huh. Todos los alumnos de la licenciatura de Diseño y Artesanía se acercan a Pop Dots en algún momento y pues nada, ¿te gustaría presentarte? O sea, desarrollar una pequeña semblanza de quién es Luis Cárdenas. Sí, claro. Primero que nada, gracias por la invitación. Mira, qué fuerte es presentarse así como de quién soy, ¿no? Uh-huh. Sí, en realidad no somos nada. No, tampoco. No, pues soy Luis Cárdenas, soy cofundador del estudio de Pop Dots junto con mi socia Melissa Aldrete. Voy a quitar esta cosa que te quería enseñar, pero todavía no lo vamos a presentar al público. Ok. Es una caja de cartón. ¿Qué más? Soy, me he estado incursionando desde hace ya, pues a partir del 2012 dentro de la cerámica. Soy diseñador industrial de formación. Siempre he estado un poco apegado al diseño. Desde la preparatoria estudié diseño gráfico, técnico en diseño gráfico. Entonces como que el diseño fue como, como primera instancia hacia lo que me gustaba, que era como hacer o resolver cosas a través de la creatividad, por así decirlo. Fue como que de inicio lo que más me gustó. Y nada, actualmente pues estoy de lleno en Pop Dots, ¿no? Y doy clases en Les Arc y doy clases también de cerámica en el taller y en una escuela que se llama Ceramicable también. Sí. Entonces estoy medio metido en la docencia y en el oficio más que nada ahorita. Órale. Alguna vez creo que escuché que en alguna plática que dijiste que te crees más un creador que un diseñador o un hacedor, por este término que habías visto en Londres, ¿no? El maker. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Y también más lo vi después acuñado aquí con un poeta que se llama Javier Payeras. Yo lo conocí por medio de otro. Como que siempre estoy inmiscuido en muchos proyectos. Entonces siempre me ha gustado como encontrar lo que hago en otras cosas, porque siempre si escarbo solamente como en la cerámica o solamente en el diseño, yo sí me empiezo como a viciar. Entonces como que genero comodidad y ya eso me hace sentir como que no estoy haciendo nada. Entonces siempre trato de buscar otras ramas, otros tipos de acciones para poder como regresar a lo que me gusta hacer, ¿no? Que es realmente como crear cosas. Y justo en una de esas, que era un proyecto editorial que se llama Merma, tuvimos un viaje a Guatemala y estuvimos rodeados de muchos poetas. Y ahí había uno que se llamaba Javier Payeras, donde él en uno de sus textos habla del hacedor.
Y a mí como que me cobró mucho sentido esa idea del hacedor porque hablaba de, uno, como de la terquedad, de la fuerza que tienes que tener y de la paciencia. Entonces como que cuando noté en esa frase esas tres cosas, que son como requisitos que él pone para ser un hacedor, dije, es que yo he pasado justo por eso en el proyecto, ¿no? Entonces ya ahorita empezamos siempre como, bueno, soy diseñador, entonces hacía diseño, después me gustó más el oficio, entonces empecé a hacer como más, meterme al taller para crear las cosas, y entonces como que se genera esa pregunta de qué soy, ¿no? Si sigo haciendo diseño, es un taller de diseño, es un taller artesanal, es un taller de cerámica, y al final de cuentas, como que lo que más donde más emboné, perdón, fue como en esta onda del hacedor, ¿no? Del que es terco, del que es paciente y del que se ha esforzado porque su proyecto o las cosas que hacen sucedan, ¿no? Entonces sí, como que el hacedor fue como ahí lo que me tiene más tranquilo ahorita para no dar tanta etiqueta a lo que, bueno, con lo que me podría etiquetar que soy. Maestro y... Pero principalmente enfocado en las artes cerámicas, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Con el proyecto de Pop Dots. ¿Todavía tienen la imprenta? No, la imprenta ya no sigue. Tenemos, el taller se separó, entonces estamos ya, de hecho a Rome le tocó ir, Sí, estamos ya. ya ahora por el Zapote, Por que es ahí Mercado por la Toca. Univa. Ajá, justo por ahí. Órale. Y ya está como, pues sí, la cerámica como muy independiente, ya tenemos un espacio donde solo hacemos eso. Yo los conocí allá por la calzada, hasta Ajá. arriba, como por la barranca. Sí, sí, sí. Y luego volví a ir a su taller en las Al vías del siguiente. tren. Sí, 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 me acuerdo. Y ya de ahí ya les perdí la pista. Ajá. De ahí nos cambiamos justo al que fue Romy. Mm. Hace justo 2 años. Hace 2 años se fueron por allá. Ujú. El de las vías era surreal. Sí, 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 era mucha aventura. Sí, un tercer piso desde donde podías ver todo el desarrollo de los individuos. Sí, 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 estaba interesante. Me gustaba mucho ese taller porque pasaba el tren. Ay, Entonces yo recuerdo que justo en la ventana donde estaban los escritorios pasaba el tren y me acuerdo que dibujaba en la ventana así como escenarios, ¿no? Cada que pasaba el tren y había gente, entonces como que hacía cosas. Y era muy raro porque como que la cerámica siempre la has pensado de que no se mueva nada y que no vibre, ¿no? Por cuidado, porque es frágil. Y pues pasaba el tren y todo el taller, ¿no? Vibraba. Entonces sí era como de, ¿qué hacemos aquí? Y era un tercer piso. O sea, era Sí. como nada práctico para un taller cerámico, pero fue una etapa, fue ese primer cambio como de salirnos de donde estábamos en la imprenta y más buscando como ese taller urbano, que es lo que queríamos, ¿no? Un acercamiento como más de la ciudad para que pues más gente pudiera visitarnos, pues estuviera más como en el rubro, porque aunque allí nos gustaba mucho allá donde nos consiste en la experiencia, estaba también padre como Estaba el muy lindo. rumbo y todo el lugar, el contexto. Había varios pájaros geográfico. también llegaban, ¿no? Sí, 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 Pero estaba ahora está muy más interesante. lindo, creo, ¿no? O sea, Pues está es que justo es como este lugar como muy... privado, ¿no? Ajá. Como que entras y no piensas qué es lo que es, ¿no? Y Exacto. aparte me encanta tu taller de favor de dejar sus malas vibras afuera. Sí, un tapete que está ahí. Sí. Y es como un barrio muy... El Zapote pues sí, se siente como barrio, son como 5 cuadritas donde hay así como un templo. Al lado de nosotros hay como una charrería, entonces hay burros, hay caballos. Está como muy interesante para estar dentro de la ciudad, pero se sigue sintiendo como esta vibra muy tranquila. Mm. Entonces sí, sí Como hemos un como estilo pasado Ciudad ahí. Granja hace muchos años. Sí, 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 sí. Sí, justo. A una cuadra pues entras a Ciudad del Sol, ¿no? Que ya es así como otro mundo. Ujú. A otra cuadra ya está así como la Univa y Sí Tepeyac. se ve separado, o sea, como de... Sí. Está muy chistoso, pero digo, es como un buen punto para justo lo que sientes, una como tranquilidad ahí, ¿no? Y el taller tiene como unas bardas muy altas de adobe, entonces sí como que te encierra en ese lugarcito y sientes como esta vibra de no estar en la ciudad, estando en la ciudad. Eso es importante. Muy bien. ¿Cómo inicia Pop Dots? ¿Hace cuánto que empezó el proyecto? El proyecto en sí empieza en Londres, en el 2012. Estábamos allá, Melissa, yo y otra chava que se llamaba Joana, que es francesa. Y era nada que ver con la cerámica. Cuando empezamos Pop Dots era la idea de conectar puntos, hacer como links con las cosas. Y lo que hacíamos era pues recuperar objetos, que era como en esa época. Me acuerdo que una vez nos pusiste una presentación Ujú. cuando fue lo que hicieron el trabajo en una pared con pedacitos de madera. Ajá.
Eso fue justo cuando regresamos. Regresaron. Y esa pared fue en Tlaquepaque, Mm. en una tienda que se llama Casa. Bueno, no sé si todavía está, pero se llama Casa Conceptos, justo en el andador. Ok. Y era más o menos lo que hacíamos antes. Era esta como recuperación de cosas para aprovecharlas, ¿no? De manera creativa y lograr cosas. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer fue, bueno, cuando llegamos aquí era prototipado de cosas. Entonces montamos un taller donde hacemos prototipos a cualquier persona. Entonces vimos que no había casi eso. Todavía no estaba como en auge así los lugares de corte láser y eso. Ujú. Entonces lo que hacíamos era, tienes una idea, igual antes de producirla, la prototipamos nosotros y de ahí, ¿no? Empezamos. Y justo en eso hicimos un proyecto también en Tlaquepaque para prototipar ahí unos muebles para esta mueblería donde está el proyecto de los cuadritos de madera. Y ahí conocimos a un señor que pues le gustaron los prototipos y nos dijo, oye, pues yo tengo una fábrica en Tonalá y lo que hacemos es cada 6 meses hago un showroom y yo los contacto con talleres artesanales y me ayudan a hacer una colección y vienen personas de Canadá y Estados Unidos para que les presentemos este showroom y si les gusta pues hacemos producción así pues todo el año de eso, ¿no? Y pues Órale. nosotros fue increíble. Sí, Sí, vamos, chido. ¿no? Entonces nos dijo que nos iba a poner una oficina en su fábrica, ¿no? Para poder ir y trabajar. Y justo estando ahí, conocimos los primeros talleres como artesanales de alfarería. Y cuando entramos a esos lugares fue así como de... O sea, el material fue como, esto está increíble. Y fue súper raro porque obviamente en la universidad ves algo de cerámica y así, pero yo nunca había tenido contacto como con el taller, así con el corazón del taller, entrar a ver cómo trabaja, ¿no? Y aparte, en esa época era el 2012, tampoco estoy hablando así como del ultrapasado y la historia, pero había como esa idea de que era muy difícil entrar a los talleres artesanales, entonces ni siquiera le intentabas. Y por medio de este señor pudimos como entrar y trabajar. Entonces empezamos a trabajar y el material nos llamó muchísimo. Fue así de, ¿qué onda con este material? ¿Y cómo lo trabajaban? ¿Y qué hacían? Y pues empezamos a hacer la colección y teníamos 4 meses para trabajarla y los primeros 3 meses nos quedamos trabajando en el taller. Así, no hicimos ninguna colección. Era de que, fue así de que entramos y era trabajar y trabajar y trabajar. Y ya después, él tenía una bodega, le llamaba El Cementerio, que era como muchos proyectos de alfarería que no fueron escogidos en el showroom, los tenía ya arrumbados. Entonces nosotros por ahí empezamos así como a reconocernos entre los cuerpos que estaban ahí y lo que hacíamos era que pues agarramos un jarrón, lo cortábamos, ¿no? Él en su fábrica hacía mucho también de que llenaban, por ejemplo, o resanaban sí, pues resanaban las piezas en sancocho con yeso, las lijaban muchísimo y las pintaban con automotriz para dar tonalidades así como casi sí, como casi como coche, el terminado de pintura. Entonces fue entre muy artesanal y otro toque súper extraño de lo que se podía hacer con las vasijas. Pero de ahí conocimos, por ejemplo, a la familia González González, que son unos torneros, y fue la primera vez así como que con ellos el taller inició como la primera gama de cosas de cerámica. Entonces ahí realmente ya estando aquí en Guadalajara inicia como este lado de, oye, estaría interesante hacer productos con arcilla, porque lo empezamos a pensar desde la idea de que no es solamente artesanal, sino que puedes fundamentar el material con muchas cosas. O sea, si todavía sigue alrededor de nosotros es por algo, ¿no? Entonces, todavía hay macetas de barro, ¿no? No ha pasado así como que les ganan las de plástico o les ganan las de metal, sino si hay macetas de barro es porque el material ¿no? Es importante o tiene algo que no tiene lo demás. Y nosotros ya nos acostumbramos a él, entonces nada más era cuestión como de observarlo, fundamentarlo y empezar por ahí a trabajar o a desarrollar, ¿no? Cosas que no se estaban en ese momento pues hablando, simplemente se va con un material de producción. Me acuerdo mucho como yo pensando en tu primer proyecto, me acuerdo que fueron varios. Uno que se servía sola una jarra, algo así, que vertía, hacía como un mecanismo, como movimiento. Es el cochinito, ¿no? Ah, sí, la alcancé a que se rompe sola cuando llega el peso. Sí, que tiene como una maquinita. Sí. Ese fue el primer. También me acuerdo de una bocina, un amplificador. Sí. Que ponías el celular en un iPod. Ajá.
y sonaba acá, Se se amplificaba. amplificaba el sonido. ¿Esos fueron Sí. los primeros proyectos de Pop Dots con cerámica? ¿O cuál fue el primerito? O ya nos estamos yendo muy... No, el primerito de hecho fueron esos. O sea, justo esa línea, bueno, la alcancía, esa que dices tú fue después. Fue como la siguiente etapa, cuando ya nosotros empezamos a hacer las cosas. Porque al inicio empezamos a trabajar justo con Rodolfo, Graciela, que eran los... Artesanos. Ajá, Rubén también, que son los de la familia González González que les digo. Ellos están en Loma Dorada. Y empezamos con ellos a trabajar porque era padrísimo que él es tornero y luego su hijo era ingeniero químico, su otro hijo modelaba. Entonces era como un equipo de trabajo, realmente. O sea, no era como que todo el mundo hacía cosas, sino que cuando te juntabas, dabas una idea y había de dónde resolverla increíble. Entonces, con ellos empezamos desde que exploramos para este señor la colección, después nosotros empezamos a ir con ellos y, oye, se nos ocurre hacer esto. Y ellos nos empezaban a decir como, mira, pues hay estas capacidades, podemos hacer esto. Y nosotros nunca nos gustó como, en cierta manera, respetar el proceso cerámico. O sea, era como de, oye, está padrísimo, ¿y qué tal si hacemos esto? O sea, siempre había como esa intención de hacer otra cosa de lo que se estaba haciendo. Y con ellos fue como una libertad porque les empezó también a gustar, ¿no? Esa idea. Entonces, lo primero que salió así, lo primerito fue bueno, lo primero que lo manejamos nosotros en el estudio fue la intervención, que fue la misma idea de, como nos sentíamos alejados al quehacer, o sea, todavía no sabíamos realmente hacer las cosas, lo que hacemos era intervenir piezas. Entonces, veíamos un jarrón que ya estaba y cortábamos otras cosas y pegábamos y hasta pintábamos en frío y empezamos a buscar, por ejemplo, pinturas que no fueran, o sea, siguieran comportando como la arcilla. Siempre nos ha importado que siempre sigas sintiendo que es barro. O sea, que no lo cubras. Ni siquiera somos tan afines a los esmaltes. Nos gusta como esa sensación, ¿no?, áspera de la tierra, que transpire, que siga con sus características. Sí, claro. Sí, se nota como en la línea de Pop Dots de hoy en día, pues. Y justo con esa línea lo primero que hacíamos era como cortar así, hacer como piezas separadas, pegarlas literal en frío, o sea, ni siquiera horno, sino ya quemados, pegábamos y pintábamos. Entonces, que era como nuestro primer acercamiento que tuvimos con el señor que trabajamos en Tonalá. Entonces, pues ya buscamos, lo que hacíamos era que buscamos así literal una pintura que transpirara. Entonces, si se mojaba, seguía haciendo la misma función del barro. No se salía a la costra, no se despegaba, sino realmente transpiraba. Y después de ahí, cuando entramos con ellos, hicimos las bocinas. La primera bocina, recuerdo, la quemamos así en un horno de cocina. O sea, fue la primera. Así la modelamos y la pusimos en el horno. Y pues sí, endureció y todo, obviamente. Y ya con ellos empezamos a trabajar como la idea de la acústica. Entonces nos interesaba, ok, se amplifica. Y era más por esta idea de... empezaban en la fiesta, ¿no? Que estabas en la borrachera y ponían así que un bowl y ponían el celular y se amplificaba y era como, ¿no? Sí. O sea, se nos hizo interesante la idea de decir como de, estamos como en una época muy moderna ¿no?, con el celular y con estas cosas que están saliendo y más con el iPod, que era como el momento, y le tienes que poner, o sea, lo pones en un bowl para que se amplifique. O sea, se me hacía como muy ilógico, pero era como algo muy interesante de cuestionarse. Sí. ¿No? O sea, como, ¿por qué hacer eso? No, o sea, se me hacía como irreal esa mezcla. Incluso era extraño unas bocinas Bluetooth, ¿no? Unas bocinas que fueran como fuera de... Sí, era o sea, como, de no se supone que eres todo. Ese es el estéreo. Para oír música en una fiesta era el estéreo del jefe, ¿no? Claro, Sí. claro. El que pegaba, bueno, así los bajos chidos y todo. Ya. Ay, perdón que nos fuimos, pero bueno, me parece interesante porque de pronto podría la gente no pensar, no saber de qué estamos hablando, pero cuando yo me refería con una alcancía, pues todo desde ser diseñadores con esa parte de argumentar una idea y pues proyectarla, y pues es como esa parte que nosotros necesitamos también dentro de la licenciatura de diseño de artesanías, como comunicar qué hay detrás además del producto. Y pues en esta alcancía era un cochinito que era como... ¿Sí es un cochinito? No, pues es una forma ahí rara. Sí, cierto, era una forma rara. Ajá. Era una alcancía que al final su destino era trágico. Sí, porque sí. aunque fuera, o sea, estaba muy bonita la pieza y conforme le fueras metiendo monedas, las monedas, iba a llegar un punto en el que detectara el peso y se autodestruía. Exacto. Y todo eso pues se vuelve bien interesante, ¿no? Porque pues estamos hablando de que pues es nada, o sea, como me interesa mucho
¿Cómo llega Pop Dots a empezar a desarrollar esos productos con un trasfondo que dices, ok, por ahí va el proyecto, pues, o sea, entiendo y me gusta y te lo compro? Ya. Pues más que nada siempre empezamos a cuestionarnos porque lo que no queríamos era adoptar un material que fuera la cerámica para hacer cosas, sino más bien queríamos que fuera un medio en el cual, o sea, jugar con esta idea de que puede ser un origen. Si yo estoy tocando el barro, me hace pensar cosas, ¿no? Y después, ¿qué le hace pensar a los demás el barro? Y después, ¿dónde, o sea, como en qué contexto, ¿no? Podría suceder eso. Entonces, cuando empezamos a hacer cerámica, era como muy constante la idea de la fragilidad. Oye, eso es frágil o se rompe, ¿no? O era un rollo, pensar en los envíos en un inicio, porque si te llegaban las piezas rotas, la gente desconfiaba de comprar cosas en cerámica porque fueran a llegar rotas. Entonces había un miedo a lo roto y así. Cuando yo empezamos en el estudio como a cuestionar todo eso de la fragilidad, o sea, cuáles son los puntos débiles, no de nosotros, sino del material, y nos dimos cuenta que también eran de nosotros, ¿no? Que son la fragilidad. Entonces había como un empalme muy, muy importante entre el sentirse roto, ¿no? O el pensarse que se vaya a romper, es como si tuvieras miedo a la muerte, ¿no? O sea, y cuando piensas en esta idea de, pues tú te estás muriendo, no estás viviendo, te estás muriendo, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer que la gente piense que la cerámica o la vasija ya está rota? Se está rompiendo, ¿no? Y entonces de ahí sale este proyecto en donde se puede romper el jarrón. Ajá, de ahí sale ese proyecto, es Siniestros. Siniestros. Ajá. Esas serían las piezas favoritas para mí porque ya sabes que todo se me rompe. Incluso el día que fuimos con Luis casi me cajeo con una pieza de Pop Dots, ¿eh? Le hice, no sé cómo le hice y nomás así, ¡tac! Y todos voltearon, maestra, y yo de que ya no voy a agarrar. Déjenme en paz. Bueno, también tienen otros proyectos muy padres como, por ejemplo, la investigación que hicieron sobre las arcillas, me acuerdo, ¿no? Que era un proyecto más social porque había arcillas contaminadas, ¿no? Sí. O sea, que empezaron a hacer como toda una residencia, a excavar y agarrar las arcillas para investigarlas y ver cómo se comportaban, ver sus posibilidades. Sí, siempre en el estudio tenemos como las fronteras que marcan como el quehacer del estudio, es el material, el ser y el entorno, que pueden ser muy obvias en idea, pero es pensar que desde que yo conozco a alguien, puedo pensar en algo, desde que yo toco algo, que es el material, puedo hacer algo, y desde que voy a un lugar, ¿no? Puedo también generar como ideas. Entonces, eso es como que lo que bordea un poco lo que hacemos. Y justo este proyecto de las arcillas que mencionas se llama Coordenadas, y era la idea que también es un ejercicio como muy común en los ceramistas, ¿no? De esa emoción de todos lados, decir, ay, ¿cómo es la arcilla de aquí? ¿No? Y así, es como un ejercicio muy, muy, muy común porque te emociona el hecho, y más al inicio, de decir, ¿qué diferencia tiene la arcilla de Querétaro que la de aquí? ¿No? Entonces vas ahí agarrando arcillas y ver cómo se comportan para que veas eso. Entonces nos interesó mucho la idea de que al hacer eso, tener como mucha importancia de dónde lo estábamos tomando, qué sucedía en ese lugar, quién estaba en ese lugar, ¿no? Entonces ya con eso completábamos como las fronteras estas que les comento. Entonces, en una de esas, invitaron, me acuerdo, primero a Melissa, a mi socia, a la Casa de las Artes. Creo que sí, la Casa de las Artes se llama, siempre me equivoco con el nombre de eso, pero creo que es la Casa de las Artes de Salamanca, en Guanajuato, a que fuera a hacer un scouting para hacer una residencia ahí. Cuando llegamos al lugar, lo importante era como más teatro, grabado, y tenían ahí como un inicio de que tenían un horno de cerámica que no estaba activado, pero querían como hacer algo, y cuando Melissa llegó ahí, empezó como a escautear el lugar, y nos dimos cuenta, o sea, me dijo, ¿sabes qué? Pues está el río, y el río es algo como muy importante en Salamanca, o sea, pasa el río Lerma-Santiago, que es uno de los más importantes de México, más contaminado también, no solo de México, sino creo que de Latinoamérica o algo así, o sea, es algo muy, muy triste, ¿no? Y aparte que daba con mucha importancia. Y el río que pasa, pues es un pueblo como pocos en México que pasa un río en medio, o sea, es hermoso, pero es un río contaminadísimo. Entonces dices, ¿cómo es posible que en la ciudad, o sea, la gente vive cruzando el río todos los días, ¿no? Pero es el río, o sea, es un río venenoso. Y es un río que tiene leyendas de que se ha prendido fuego en esa zona porque hay ahí como refinerías. Entonces había como una idea muy interesante de continuar ahora ese proyecto por ahí. Y justo esa vez, ya después cuando nos invitaron pues ya a la residencia,
empezamos a justificar el proyecto también del lado en el que en algún punto, o sea, todo lo estamos contaminando y en algún punto no vamos a tener realmente como una materia prima pura, ¿no? O sea, es como una especulación en el que todo va a estar contaminado. Entonces, si podemos de una vez acostumbrarnos a extraer material contaminado para empezar a probar si esa contaminación beneficia las características del material o ¿no? hace que carezca de las características necesarias para trabajarlo. Entonces, pues fue para nosotros una pregunta interesante para poder como, ¿no? jugar bueno, vamos a hacer las pruebas básicas de la arcilla. Entonces, pues llegamos a las faldas del río, vimos que era sencillo, ¿no? Pues el río no es, digo, la corriente baja y sube, y cuando baja puedes ver literal así, luego se nota dónde hay arcilla. Entonces hicimos excavaciones en diferentes coordenadas y puntos del río que cruza la ciudad, y nos dimos cuenta que tenían características diferentes, ¿no? Dependiendo como, pues sí, la contaminación en ese momento. ¿Cómo identificas una arcilla? Se alcanza a ver como una veta, ¿no? O sea, En el río es más bien como esta idea ubican que se separa. ajá, Entonces cuando se deja, cuando la humedad se va, o sea, el río baja, se empieza a secar y ves cómo se quiebra la tierra. Entonces como que ese comportamiento te da más posibilidades de que eso sea arcilloso, o sea, que tenga más arcilla que otros espacios del río. Entonces justo donde ves ese quebrar, o sea, que se ven como las vetas en la tierra, ahí es donde empiezas a cavar. Y obviamente pues está súper contaminado entre tierras y cosas orgánicas, pero si excavas ahí, cuando haces ya después un proceso de decantación, es más probable que lo que te dé sea un poco más arcilla para poder hacer las pruebas. Pues es lo que te denota más, y más cuando estás así como a pie de río, o cuando llueve y estás así en el bosque, luego se ve cómo quiebra la tierra al secarse. Sí, ¿te acuerdas de Alma? Sí. Alma Ponce. Hace poco que fuimos a Mazamitla, estábamos así dando un paseo muy, muy padre entre de naturaleza y fauna, y encontramos ahí un árbol que es como un tipo tule que tenía como una esponja que la apachurrabas y regresaba así como muy esponjoso. Ya. Y ahí encontramos un poco de barro también. Pues empezamos a agarrar y empezamos a jugar así muy autóctono. Ya. Y sí las quemamos y toda la onda. Entonces fue interesante ese trabajo, pues. Y también, pues obviamente las mamás se acercaban, bueno, los niños se interesaban y las mamás los privaban, pues, de que no. Sí. Y ella de que no, vas bien, así está bien. Y pues está padre, pues, o sea, es al final un juego. Claro. Y platícanos un poquito cómo es ese proceso de decantación para purificar la arcilla. ¿Es con Más agua? bien o sea, es algo muy sencillo, que es lo mejor es hacerlo con un bote transparente. Entonces, cuando haces una recolección, lo primero que haces es secar tu arcilla, o sea, los pedazos que agarraste la dejas al sol para que seque lo más que se pueda. Y después lo puedes poner en este contenedor, que puede ser, pues, literal, un botecitos o, ¿no? un gran cubetón. Y lo llenas de agua y lo dejas reposar. Y cuando reposas, las arenas, que es lo más pesado, baja. Todo lo orgánico, ramitas, hojas, flota. Y lo que queda en medio, tú ves así como una capita, que generalmente no es digo, casi siempre lo más pesado, o sea, lo que tienes más en cantidad va a ser arenas, que se va hacia abajo. Pero tienes una capita así que en cuanto la sientes es como un fanguito. Entonces ya sabes que eso es en cantidades más arcilla. Entonces puedes retirar poco a poco el agua y lo orgánico de arriba y recolectar como lo más que puedas de esa capita. ¿Y la arena abajo no? No, pues es que puede ser, o sea, dependiendo de las pruebas que quieras hacer para la arcilla, pero lo que te va a dar las pruebas como más reales, básicas, que es así como plasticidad, encogimiento y eso, si tiene mucha arcilla, si tiene mucha arena, lo que puede hacer es que al momento de la quema brota. Sí. Entonces puede no te da como resultados reales, ¿no? Porque pues, la altera demasiado. Entonces, mientras más pura lo hagas, más... Pero también esa arcilla le puede dar estructura, ¿no? A tu arcilla. Pues puede que sí, puede que no. Si es mucha arena, sí puede romperla, literal, porque te digo que como que brota y agrieta. Si se pasa también de cantidad, por ejemplo, la estructura arcillosa pues no se alcanza a hacer, entonces queda muy poroso. Entonces que ese material no cuaja, haz de cuenta. Entonces se hace como más así. Perdón. Órale. No, está bien, es que tenemos problemas técnicos, pero el show continúa. Es que le cambiamos la batería. Teníamos una batería que era eterna, la conectabas a la luz y no se apagaba. Pero pues ya
estamos en proceso de conseguir una nueva. Y es que esas baterías no son para todas las cámaras, ¿o sí? Las que se conectan por siempre. Ajá, son diferentes. Bueno, para empezar, creo que o sea, la pila de Canon y Nikon son diferentes, incluso entre modelos también varían. Ya. Pero no, también tienen el proyecto de las velas, que es un tornean y hacen perfilados, pero ya secos. Bueno, Sí. ya un retorneado, ¿cierto? Ujú. Y se hacen las velas. ¿Ese cómo se llama? Ese justo se llama Días en Vela. Yo Días tengo en una vela. pregunta. ¿Cuál fue como el proyecto que hizo a PopDots en el mapa? Pues en el mapa en donde ya hace poco estuvieron exponiendo, fueron parte de la exposición de materiales del Musa. No, sí, no, pero de la exposición de la Elena Malek de una modernidad hecha a mano, ¿no? En el una MUAC. pieza, en el MUAC, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué proyecto de PopDots fue el que hizo como que voltearan a ver qué estaban haciendo Luis y Meli? Híjole. ¿Cuál pudo haber Entre sido? muchas otras cosas también, cuando trabajaron con Pekka Studio, Ujú. hicieron lo de las arcillas que tiene como levadura. Sí, lo de Ese también rastros. está chido, rastros. La que tenía como gelatina o grenetina, ¿no? Es que hay dos, Ajá. es una que ya está quemada y la otra que está todavía viva, ¿no? Sí. La arcilla viva y la arcilla muerta. La que se llama Vida y Muerte. Yo creo que fue como desde ahí. O sea, porque en cuanto hicimos, por ejemplo, lo que comentan de la bocina, que fue como la primera etapa del estudio, cuando todavía nosotros no, sino diseñábamos y colaborábamos con los artesanos. Y después fue como ya demasiado, pues sí, ya llega un punto en el que ya no quieres que jueguen con tus juguetes. Entonces, pues también, o sea, no podemos romper con ese proceso artesanal. Entonces ya era como, queremos hacer más, pues necesitas como tus cosas, ¿no? Entonces, como que creo que ahí empezamos a desarrollar productos, pero nuestro inicio fue muy de practicar todo el proyecto de las velas y eso. Son ejercicios de torno, literal ejercicios de torno, que nunca hemos dejado de hacer. Entonces, cada vez que lo hacemos, como que nos retamos, siempre son diferentes y siempre nos sentamos a hacerlo y hace que tú siempre aprendas a través de hacer el producto, siempre salga diferente y siempre salga, pues, o sea, la técnica va mejorando, ¿no? Ujú. Porque es práctica. Pero yo creo que justo cuando mostramos, yo creo que con Siniestros, el objeto este que dices que no se rompe, fue como de los primeros que mostró como nuestra inquietud hacia así como darle un poco más de poder al objeto y que cuestionara, o sea, que fuera más allá del objeto mismo, ¿no? Porque puede ser como muy obvio, no hemos descubierto así el hilo negro, ¿no? O algo así súper que nadie ha hecho, sino son como gestos que hacen, pues sí, cuestionarse un poquito más. Entonces creo que en las exposiciones que mostramos, por ejemplo, Vida y Muerte, el que germina, todos los proyectos iniciaron, no hubo tanto, o sea, la idea causaba como de, oye, qué interesante está, qué más han hecho, y empezamos a hacer rastros, la investigación esta que metemos como agentes externos a la cerámica, que hemos hecho así con maíz, con metales, con ingredientes de cocina, semillas, ¿no? Entonces como que vieron ese lado y es como, no solamente hacen objeto, sino están como intentando, pues sí, hacer algo más, ¿no? Traer Ver un qué argumento, sucede. pues. Sí, o siempre como nos un interesó impacto. eso. Claro. Incluso desde el otro día cuando estaba escuchando el episodio de Trazo Poniente, un Ajá. saludo especial a Paco y Lari, que me acuerdo que cuando fuimos esa vez a la imprenta ya para la Barranca, Ujú. nos diste un folletito que era del proyecto de Casim. Ajá. Y ella también así ahorita que lo dijeron en el podcast, Ajá. Larisa, y dije, sí, cierto, me dieron un folletito ese, me diste justo el que salía Donald Trump, así. Ya. Sí. Sí, y es que hemos tenido como, te digo, como acercamientos y cruces que, por ejemplo, nos empezó justo con la editorial, justo con acercamiento como proyectos de Casim y con Merma, como que eran ideas que decíamos, es que tenemos que también escribir sobre cerámica y qué podemos hacer para que el concepto se fortalezca, o sea, que la pura idea de lo que estamos haciendo ya sea un proceso cerámico, ¿no? Como que nos interesaba cómo, pues sí, como sobrepasar el material, ¿no? Que fuera más, y cómo pudieras pensar a través de
una idea en arcilla y a través de la arcilla en una idea, ¿no? Y que se convirtiera como en un medio de comunicación. Entonces creo que estas preguntas que íbamos a las expos, regresando como a la pregunta, llegábamos a exposiciones y no vendíamos, o sea, no teníamos producto para vender, sino teníamos como una exploración para que la gente se acercara y pudiéramos platicar. Entonces creo que ahí fue donde empezó a haber una diferencia con otros talleres, donde sí le dábamos nosotros como un tiempo y una importancia, ¿no? A pues estas preguntas o estas cuestionamientos que tienes por el hacer, ¿no? Recuerdo mucho que alguna vez nos dijeron como de, cuando tú haces las cosas no hay que pensar en lo que haces, sino lo importante es lo que piensas mientras estás haciendo. Y creo que justo le dimos importancia a eso. Pues sí, tú podrías hacer, ¿no?, 100 caballitos y estar torneando lo que quieras o trabajando cerámica, pero eso que estás pensando al hacer o el trance en el que entras te genera muchísimas preguntas, ¿no? Siempre te estás cuestionando. Ujú. Yo siempre he dicho que en el taller tienes que, ¿no?, tienes que estar dispuesto a entrar y salir siendo otro, ¿no? O sea, si no vas al taller a eso, pues nada más vas a trabajar y ahí te quedas. Entonces, como que siempre hemos hecho este ejercicio, ¿no? Para siempre ponernos ahí con la necesidad de, ok, hoy voy a ir al taller, pero puede que salga siendo otro, pensando diferente y, ¿no? Y estoy como dispuesto a eso. Y cuando apostamos como esa onda de la idea, siento que ya empezaron a ver como de, oye, mira, estos proyectos, ¿qué? ¿Hacia dónde van, no? Y como que están tan abiertos a la pregunta que pues las personas que les interesa se han acercado para, oye, ¿y esto si haces esto con esto? Si, no sé, si lo metemos aquí para que se exponga, es que a ver, Ujú. escribe más, o sea, como que le das oportunidad a las personas de complementar el proyecto, que si nosotros lo hubiéramos cerrado en un producto, hasta ahí hubiera quedado, ¿no? Este es Un el taller producto, cerámico. claro, y ya desde ahí es como de, pues, o sea, se genera un producto para venderse, ¿no? Que posiblemente tenga una fecha de caducidad y hasta ahí pero cuando lo mantienes como de, ¿quién sabe qué puede ser esto, no? Pero es una pregunta que se abre para que todos podamos dialogar acerca de temas. Entonces nos hemos dado cuenta como, pues sí, le da riqueza y nos acerca justo a personas y proyectos interesantes que trascienden el diseño, ¿no? Que hemos estado como en, pues sí, te digo, como en proyectos editoriales, con proyectos de diseño, con proyectos de arte. De repente nos han llamado para museos por una idea. Entonces como que nos gusta el hecho de que puedes ser, o sea, sin catalogarte o ser algo en específico, puedes adentrarte como en muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que lo que nos puso en el mapa fue como, otra vez, ser tercos en esta idea de, no solamente es vender, no solamente es hacer productos para, ¿no?, para que el estudio sobreviva, sino también es apostarle una idea, una pregunta y decir, pues voy a estar ahí y mi exposición es poner una pieza que genera una pregunta y estar ahí para captar lo que la gente, ¿no?, diga o lo que la gente le cause. Y sí, yo creo que eso es lo que nos ha generado como más invitaciones. En sí no hay como un Porque producto en sí. no hay un producto porque no están, no se enfocan en eso, pues, ¿no? Sí, Ujú. no. En el Aunque, por ejemplo, producto. con el de las piezas estas que no se rompen, sí fue como una idea de pensar en, tenemos que hacer que el producto, o sea, si nosotros lo hacemos, tenemos que darle las, ¿no?, características y poder al producto de, pues, de enfrentar al usuario, más bien, no del usuario las facilidades para obtener mi producto. Entonces, como que creo que ese también, como que esos momentos fueron los que dieron el justo el quiebre de nuestro quehacer como de productos a nuestro quehacer de como investigación, se podría decir, o exploración de diferentes temas a través de la cerámica. Creo que más va por ahí como donde llamamos la atención por raros. No, pero pues es que es lo que dices, no son un típico taller de cerámica, ¿no? Sí, a lo mejor sí venden un producto como tal, ¿no? Tienen las velas, tienen la alcancía, pero hace como que al cliente interactuar más con el producto, ¿no? O sea, por ejemplo, de siniestros de que, ay, si se me rompen, pues no pasa nada, ¿no? O sea, hasta se ve más padre, entre más roto mejor, ¿no? Es como diferente la experiencia que le están dando a las personas que consumen productos de Pop Dots, ¿no? A que hubieran hecho, como tú dices, como 100 shots, ¿no? O, no sé, productos de torno, ¿no? Eso es lo que hace diferente, pues, la marca, ¿no? Sí. Y esta investigación que tienen detrás también, ¿no? Claro. Y digo que si hacemos nosotros o sea, también nos interesa como
o bueno, hemos hecho maquila, ¿no? Y estamos como en este lado también artesanal que nos preocupa el hacer. Sí, porque cuando yo los conocí incluso hacían prototipos de loza, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y eso, lo importante es eso, que te hace aprender. Y lo que está interesante de tener un taller es que el hacer, o sea, yo por eso le aposté mucho más al oficio que a la profesión. O sea, porque el hacer me hacía pensar. Entonces eso de estar haciendo era como de, se me ocurre esto, ¿no? Y el repetir cosas. Meditativo. Claro. O sea, entre que ya no te das cuenta y ya se te pasó el rato y ya nomás le haces así. Sí, no sabes ni cuántos días pasaron. Pero de todos modos, como que siento que se extiende, pero si le pones atención a todo lo que pasó en tu cabeza mientras estuviste haciendo eso, que puede ser, como te digo, la repetición infinita de una misma pieza, pero pues ese tiempo no te lo da nadie, ¿no? Y si lo aprovechas como para estar pensando, es donde yo encontré, es que esto está increíble. O sea, pero que también hay veces en las que no puedes pensar nada. Sí, pero creo que ahí es donde entras en esta idea de, ¿no? De producir. Entonces, cuando empiezas a producir, pues te enfocas en eso, pero si te dejas caer por solo producir, acabas harto, ¿no? Porque, digo, la cerámica es un proceso súper frustrante, que si no le das hacia el otro lado, o sea, todo el mundo tiene este proceso de que ya, o sea, te destruye. Ya no sirvo para esto, debí haber sido abogado. Renuncias 1000 veces, ¿no? Te hace como aprender, desperdicias muchísimo al inicio, el tiempo, ¿no? O sea, cómo tienes que empezar tiene un vaivén, ¿no? Y una especie de ritmo interesante que te vas acoplando. Incluso cargar, o sea, el esfuerzo físico que se lo estaría haciendo bien, no me estaré lastimando. Claro. Y que dice, ¿no? Como respirar los polos. Hay muchos como cosas que empiezas a tener en cuenta de lo que estás haciendo, pero siento que después ya como que cada momento que estás ahí lo valoras porque es un momento que te da esta como pausa del día que tú puedes estar diciendo, estoy haciendo estos vasitos, tengo que hacer 20, ¿no? Pero el estar haciendo estos 20 vasitos te está poniendo a pensar en otra cosa. Y ahí es cuando, si te pones sensible ante ese tiempo que te dé el hacer, se te ocurren nuevas cosas, se te ocurren nuevos proyectos, planeas nuevas cosas, ¿no? Entonces enfocas como, pues sí, digo, al menos en la alfarería o en la cerámica, creo que quien hace son tus manos, ¿no? Si tú te quedas ahí en stand-by, pues ahí te quedaste el tiempo que hiciste. Pero tú puedes como separar tu cabeza de tus manos y estar como, ¿no? Tripeando en otra cosa mientras estás acá trabajando. Es un gran don. Sí, la verdad. Y yo creo que, bueno, en mi caso la cerámica siento que es como lo que me da esos momentos, ¿no? Ok. ¿Te pasa eso con los gobelinos, Romy? Fíjate que últimamente sí. O sea, sí necesito mi domingo de literal solamente ponerme a tejer y de llegar como a ese estado meditativo, pues. Bien. Y la cerámica a mí no me causa estrés, me ensucio. No, la cerámica para mí la cerámica me causa estrés. Ya. Pero siento que también es porque como que siento que es un proceso muy lento, ¿no? No veo como un avance. Y con los textiles como que a lo mejor puedes decir que me tardo mucho, pero siento que sí veo como y si me equivoco lo puedes baratar, ¿no? Y acá en la cerámica si te equivocas, pues lo rompes y vuelves a empezar de cero. Sí. Como dicen que tienes que hacerlo rápido pero sin prisa, ¿no? Que es también una buena lección. Entonces empiezas como a agarrar estos ritmos que, ¿no? Pues sé que los tiempos ¿no? Van desbocándose atrás de ti, pero en este material no puedes ir con prisa. O sea, te metes en ese ritmo, pero sereno, moreno. Oye, y dentro de tu... ¿cómo te desenvuelves dentro de la academia, pues? ¿Das clases justamente de esto mismo, de la técnica? ¿O cuáles son tus clases? ¿Cómo empiezas a dar clases? Porque yo cuando te conocí no dabas clases. ¿Y cómo es? Bueno, creo que empezaron a dar... Me acuerdo que me platicaste una vez una de las experiencias que pusiste a los chavos de Ceramicable o Ceramicable. Pues le dicen Ceramicable. Ceramicable. Ajá. Mexicanizaron el nombre. Ok. Que los pusiste a hacer el ejercicio con los ojos vendados, pues. Y que había resultados muy favorables y muy... Así de que incluso que la gente lloraba, ¿no? Sí. Que se emocionaba, pues. Que esa parte de que volver a pues, como dices, replantear, o sea, no solamente hacer, y cuando lo estás haciendo, replantearte lo que haces y cómo vives y toda esa parte. Me imagino que también lo llevas a esa parte de la docencia. No sé si también des clases de torno. Me imagino que sí. Sí. Ah, ok. Pensé que dabas tal vez un poco clases como de fundamentos. Pero en el ESARC sí das como una materia, ¿no? Sí, en el ESARC se llama taller de diseño.
y lo que está enfocada es en los materiales. Entonces, lo que yo veo ahí es como el material, o sea, de construir el material para poder verlo como un origen a crear a través de él. O sea, como que siento que muchas personas vemos los materiales solamente como un fin, o sea, como un, ya tengo una idea, con esta idea, ¿en qué material la hago? ¿No? O sea, ¿qué escojo? Y yo lo que quiero como intentar hacer es que el material mismo te puede dar ideas. Entonces, siempre se ha manejado que la creatividad, o sea, que hay bloqueos creativos, y yo siempre he creído como más bien que el bloqueo te alcanza. Entonces, si tú dejas de hacer, pues dejas que, ¿no? que el bloqueo te atrape. Entonces, parte de lo padre del material es que si no se te ocurren cosas es porque no estás haciendo nada para que se te ocurran, ¿no? Así de sencillo. Entonces, y en la cerámica, por ejemplo, cuando hacemos una tras otra, estás trabajando con el barro, haciendo cosas, o sea, se te va a ocurrir algo. El material mismo te llama, cualquier material, textil, madera, lo que sea. Entonces yo intento que se vea la diferencia y la opción de que el material sea origen de ideas y entender cuándo el material puede ser un medio, ¿no? Entonces desde esa manera, y material llamando materia, no tiene que ser un material en sí. Y pues las clases de cerámica, sí, en torno, por ejemplo, las que doy sí son como muy... Hay como etapas, ¿no? de tornear, entonces como la primera muy básica y que a mí es las que me gustan más cuando así, No nunca he sabes tocado, nada. ajá. Entonces ese momento yo lo envidio con todo mi ser, o sea, el Sí. hecho de volver a tener ese día de decir, ¿cómo se prende esto? Así como que Sí. no, y más del torno, ¿no? Porque el torno lo sientes como una máquina que gira rapidísimo, que tienes esto que si no lo pegas bien vuela, o sea, es como Ajá. una... Sí es como o sea, sí es como un momento muy padre la primera vez que lo haces. Entonces, me gusta como ver ese momento y mientras fui dando clases me di cuenta que tenemos como una especie de terquedad por hacer algo. O sea, cuando tú le dices a alguien, no tienes que hacer nada, solamente siéntate y empieza como a jugar. Es desesperante, o sea, desesperante que hay quien lo disfruta y hay quien está así como luego lo ves tratando de hacer algo porque es como de no puedo, o sea, ¿para qué vine, no? Tengo que hacer algo, tengo que aprender a hacer algo. Entonces, como ves cómo se empiezan a forzar ante eso. Y digo, el ejercicio, por ejemplo, de la vendada de ojos, y eso es un ejercicio que hacen, pues, yo me imagino que muchísimas personas y en muchos lados, pero lo interesante justo de ahí donde doy clases es que eh, la mezcla de personas que va, no, o sea, muchas personas van nada más como para distraerse, ¿no? No es como un medio para, no, vengo aquí porque quiero aprender Porque mi sueño es ser cerámica, ceramista. ajá, sino que lo padre es que es como, es un lugar como más abierto a, ¿no? A ir a disfrutar. Entonces, aunque sí hay una metodología de cómo aprenderlo, cuando hacíamos este ejercicio, justo la vez esa que te conté, era así como un contador o una persona que era así como que trabajaba solamente, ¿cómo le llaman? ¿Administrativo? Sí, como administrativo y ondas también como de software, así como pura computadora. Y les causó mucha emoción el hecho de que se embarraran las manos, o sea, les dio, así se fue como muy emotivo para ellos el decir como de, no, hace años que no me embarraba las manos. Y se me hizo padrísimo ese gesto porque yo ahora pienso es que yo diario me embarro las manos, ¿no? Ahora, o sea, Es como que que yo ya, nunca he agarrado una sí. computadora. O sea, como que el hecho de que no, ya no puedas sentir esa, o sea, aunque puedes otra vez ser como sensible al decir qué chido que yo sí puedo todos los días embarrarme las manos de algo, da como emoción ese momento, ¿no? Ese momento de decir, es que nunca he tocado la arcilla, nunca he torneado, dices como de, híjole, qué buen momento, ¿no? La vas a pasar increíble, ¿no? Ojalá te guste. Y hay quien, pues sí se frustra, ¿no? Y te dice como de, es que todo se ensucia y es un relajo, ¿no? Y no le entra como esto. Pero a mí me gusta, o sea, de ahí me gustó dar clases porque yo siempre he dado clases como basándome en la lógica, no en la técnica. Entonces lo que hago es que entender qué es tornear, cómo torneas, cómo se comporta la arcilla y más bien empezar a ser como un acompañante de la manera en la que tú lo trabajas. Entonces, tiene que suceder esto eh, y tú lo empiezas a explorar y juntos encontramos una técnica que te funcione a ti, ¿no? Porque fue la manera como también yo aprendí. O sea, ¿no? Yo aprendí literal así como viendo videos, ¿no? Y después ya empecé como a conocer personas que torneaban. Con este Rodolfo, por ejemplo, el artesano, él torneaba con torno de pedal, ¿no? Entonces para mí cuando yo me subí a uno de esos fue así de que no sabía ni qué hacer, ¿no? No sabía ni cómo moverla. O sea, era así como, ¿qué onda con mi cuerpo, no? Esta cosa no funciona. Y
fue como también como muy interesante y por eso empecé a ver la lógica, qué es lo que tiene que suceder, ¿no? O sea, se supone que la arcilla tiene que pasar así, para trabajar tienes que crecer, para hacer esto tienes que estirar, tienes que apretar. Entonces, Se puede caer si la trabajas mucho. claro, ¿no? Entonces como que de Mucha esa humedad manera, no está bien. de esa manera empiezo como a decirles así como de aquí no es que, así, aquí nadie sabe, ¿no? Vamos a Ujú. encontrar una manera de que sea fácil para ustedes. Entonces como que ahí me encanta dar clases por el hecho de que he aprendido muchísimo yo. De ver maneras que digo así como de cómo logró subir de esa manera, pero subió, ¿no? La pared. O estirar, o centrarla. Entonces, como tantas maneras diferentes, con esta envidia de que sea la primera vez que tocas algo, entonces pues ahí es donde literal descubres cosas nuevas. Eso y de reparar piezas de alumnos. O sea, me ha Órale. servido muchísimo el hecho de que pues el alumno se pone así como de, es que no, es mi pieza y no la quiero, está toda rota, ¿no? Se colapsó y entonces tú sientes como esta, ¿no? Que no se quieren desapegar para poder, pues haz otra y ya, ¿no? Entonces como que el hecho de acercarte a tratar de, ¿no? Que eso funcione porque es la pieza que quiere guardar, porque es especial o lo que sea, se me ha hecho como interesante el poder lograr rescatar ese tipo de piezas y después cuando yo tengo que hacer cosas es como de, oye, mira, ya aprendí algo nuevo a través de, ¿no? De estar como practicando con ellos. Entonces, pues sí, me ha gustado ahorita, como que la docencia es algo que me gusta. Enriquece. Ajá, me gusta como Y enseñar te saca de un eso. poquito de lo, pues del mismo, la misma producción, Sí, ¿no? sí, claro, claro. O sea, voltear a ver otros horizontes Sí, sí, sí. distinto. ¿Quieres enseñarnos tu pieza? Ah, sí. Ah, la caja misteriosa. Es una de mis piezas, Luis. Espero que estés orgulloso de mí. Ya me estaba asustando, dije, a ver si no saca así como... Esta es mi iguana. Estos son mis calzones sucios de mi casa. Pues, cuando te conocí yo tenía una inquietud fuerte por los moldes, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y me gustaban mucho. Pero pues después fui aprendiendo también, mi desempeño fue hacia el torno y creo que también aprendí mucho, pero lo que a mí me gustó más fue la escultura arquitectónica Ok. y como todo el desarrollo, no tanto así la pieza en sí, sino como el visualizar desde arriba el proceso y pensar en todos los pasos que se necesitan para llegar al objetivo y de la manera más fácil, porque así como tú dices de que no es que la cerámica llega a... Pues, o sea, tengo tiempo, o sea, hay que hacerlo rápido, pero, ¿cómo dijiste? Sin prisa. Sin prisa, Ah. porque se empiezan a secar, o sea, empiezan a haber complicaciones que no estaban previstas, o se rompió algo, se enchuecó, y pues te quiero mostrar A ver. mi pieza número 1 de escultura arquitectónica. Wow. Aparte está enorme. Sí, está grande. ¿Quieres Qué girar? chido. Gírala Ah, tú sí. porque Se yo la tengo puede- manos de mantequilla, acuérdate, Está pesado. con la Ceramix. Ah, está muy bien. ¿La hiciste en la escuela, o sea, como proyecto de la escuela o lo hiciste tú aparte o qué? Como proyecto escolar, pero no tuvo calificación. Ya. Fue de puro gusto. Órale. Pues sí es un piezo, ¿no, Diego? Está torcida porque mira, la metí al horno, pero le puse unos niveles, Ya. pensando en que no se fuera a pegar. El Ya. esmalte, que no escurriera y no se pegara. Y ahí aprendí que pues obviamente en el horno se expande, se hace débil y pues haz de cuenta que pues se derritió la pieza. Ya. Está perfectamente escuadrada, o sea, porque pues era mi maestro David, Ya. así de que, oh, coño, digo, ¿qué es? es que ahí está chueco, coño. Y así. Entonces, lo hubieras visto antes de este desastre, pero me gusta mucho por el tema de que te imaginas, ¿no? Dentro, Claro. pues, o sea, incluso a veces la pongo de noche y le pongo una vela y la empiezo a acomodar en distintos lados y las sombras que genera, o sea, cómo entra la luz. Y pues eso es lo que yo hago prácticamente con cerámica. Todas las piezas son hechas en cartón. Ujú. O sea, por ejemplo, esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, la base. Y pues el ancho, o sea, tengo una herramienta, hicimos la herramienta para hacer los ángulos, para unirlas. Y pues es un rompecabezas tal cual, pero Ya. pues
es como complicado hacer de que una pieza y luego guardarla, la embolso para que no se me seque mucho porque luego no la voy a poder pegar. Y la pasta es pasta 931 Ya. con una chamota refractaria. Y pues esto es lo que me gusta. Creo que te podría parecer interesante. No, de hecho está muy interesante. Y aparte me gusta como las piezas enormes, así como que se me hace... Es ¿no? un reto. Sí, Porque sí, incluso y más de este tipo. Sí. Yo que casi siempre, o sea, nosotros hacemos más bien como todo desde el torno. Cuando empiezas a trabajar con placa también es una lógica, ¿no? Sí. Y más así, o sea, como que la cerámica viéndola, ¿no? A nivel Es- arquitectónico, geométrico, ¿no? Porque por el simple hecho de que encoge, se mueve, o sea, es como algo interesante. Que digo, que tiene gestos padres estos que se enchuecó por lo que pasó abajo, Ajá. que pudieron no haber Es sido de otra trágico. manera, ¿no? Entonces, Sí. Ujú. creo que a nivel así como de especie de ruina, ¿no? Que ahí queda, como dices ahorita con las velas y las sombras, se ve interesante. ¿Y tu experiencia, por ejemplo, ¿has hecho más de estas? O sea, ¿te gustó como la idea de la placa para hacer cosas? Sí, tengo otra, pues incluso desde el trabajo, desde pensarla, ¿no? Ujú, Como, ok, ¿cómo la va a dibujar? Y la empecé a dibujar y a ver, primero, pues el primer acercamiento de Enric Mestre, ujú. que hace este tipo de esculturas y, y de ahí parte, luego ya hice un prototipo, pero, o sea, esta es la primera que sale cocida, o sea, ya quemada, Ujú. porque he hecho como 20 Ya. pero fracasan. O sea, Ya. eso es lo... No llegan al horno. No llegan al horno, caray. O sea, estaba haciendo la segunda, Ujú. la segunda edición de esta, porque obviamente el maestro David me dijo, no, coño, es que esto hasta que lo hagas. Y hasta que lo hagas bien. Y, y pues lo estaba haciendo y en una de esas la guardé y a un día un maestro ahí del taller, que le mando un fuerte abrazo al maestro Pardo, se le cayó una viga encima así. Muy bien. Y cuando llegué la pieza está toda chueca, así de que, o sea, con escuadras, las pongo aquí las escuadras y todo derechito. Y no, pues Todo igual, pero con le cayó la viga. una viga y no, pues se enchuecó así toda. Y dije, no manches. Y era la que más posibilidades tenía de ser la perfecta. No tanto. Ah, Luego hice otra ya. y ahí estaba y pues se llegó la pandemia. Y toda la pandemia se quedó en el taller, se petrificó. Entonces también pues ya no la pude terminar, ahí se quedó y ha sido como ese... Pero tengo otra que es la segunda pieza que es un poco más grande, mucho más grande y luego empieza a tener problemas como de... Porque aquí esta pieza, aquí Ujú. era un interior, Ya. pero no me di cuenta que, o sea, aquí hago esta cara y esta cara y esta cara, tienen sus ángulos a 45 interiores, pero cuando piensas en estas, o sea, cuando es una interior, entonces en realidad tendría que hacer la cara que va en esta arista, Ujú. pero yo hice la que va en esta arista por dentro. Ya. Entonces el interior, entonces cuando son como ángulos interiores, tienen que crecer el Ujú. ancho de la placa. Ya. Y ese es un juego que incluso le he empezado a desarrollar como en SolidWorks, porque también los hago mis piezas y las hago y las plantillo y tengo mis plantillas y pues es una repetición, pero pues ha sido todo un reto incluso de que se me secan, o sea, si secan porque esta ya redujo y pues obviamente se hizo más chiquita y esta tienen que estar como todas al mismo punto de humedad. Sí. Pero me emociona mucho pues cuando están todas en crudo y aquí ya está todo hecho. Ahora sí vamos a ensamblarlas. Sí. Y ya, ok, ya las ensamblé. ¿Y ahora cómo lo voy a hacer para que no se me sequen y se reduzcan? Y todo ese proceso lo disfruto mucho. Más que incluso tener como... Pues no sé, o sea, eso es todo lo disfruto mucho. Como empezar a armarlos y a pensar incluso de que, a ver, ¿en qué me puedo equivocar? Ya. Para omitirlo. O sea, porque esto es en breve. O sea, lo voy a hacer y se me puede secar. Entonces, como pensarla desde antes y decir, ok, este día se levanta. Y eso es lo emocionante del proceso. Sí, que arma, como dices. Y aparte que, justo eso, ¿no? Que tienes que tener como el tiempo específico para decir, o sea, si le dedico 4 días, ¿no? Es más factible a que lo hagas un día
y vengas a la otra semana después de embolsarlo, ¿no? Porque ya en ese momento puede todo pasar, ¿no? Sí. Entonces como que tiene su ritmito ahí para que sea como exitoso. Pero digo que bueno, que esta es la primera que salió, ¿no? Y creo que lo mejor es que las primeras salgan así, ¿no? Que te saquen como todos los errores que no te la creas, ¿no? Que primero te diga como de, mira, todo lo que sucede y aún así le da un toque como muy interesante. Pero sí es un piezonón, ¿eh? La otra está más grande. Pues ahí sí vas a tener que tener un buen librero resistente para poder tener No, pues sí, la pongo sobre una ménsula, pero sí puede caer. Ahorita está en el jardín. Incluso en foto de producto la fotografiaba mucho, interactuar con ella en diferentes espacios, o sea, de que nadie creería que eso está como en el exterior, ahí en la maleza, pues. Ya. ¿Quién se la va a llevar también? No, está bien pesada. La grúa que van a tener que contratar. Ajá, para llevársela. No, pues está muy interesante. Gracias. Piezota. Vamos a cubrirla como el... Orgullo, sí, vuélvela a cubrir para... como el anillo de poder. No, pues... De que no vaya a ser. Pues muchas gracias por venir, Luis. Gracias por formar parte de este maravilloso proyecto, la promoción y difusión de las artesanías y de los procesos, de los makers, de los hacedores, porque sí, bueno, pues como ahorita traigo muy en mente lo de Marta Turok, que nos dijo, y pues el acercarse a los materiales es como muy valioso para aprender. Uh-huh. Entonces, pues estoy muy agradecido que hayas venido. Espero que lo hayas disfrutado. Yo creo que Romy también ya está un poquito cansada, mareada. No, es que de tantos cempasúchil. No he escuchado añil. De oler tantos cempasúchil. En la mañana me mandaron a mí contra 3 eminencias en textiles. Ajá, ahora me siento así. A hablar sobre textiles mexicanos y dije, no, si hubiéramos hablado de ballet folclórico. Hubiera sido es que ahora me siento así porque, o sea, sí sé por lo que me cuentas, por lo que he visto, lo que vi en la escuela, pero yo no me siento una experta por hablar de cerámica. Ya. Así tú te sentías en la mañana, igual yo así, por eso estoy tan callada, estoy así. Dice Diego, ándele. La venganza. Sí, más o menos. Traigo el libro abierto y apunté ya todo en lo que dijeron. No, pero muchas gracias, Luis, por venir. Fue complicado agendar contigo, tu agenda tan apretada. Pero bueno, ya aprendimos más, ya fuiste parte de esta comunidad que estamos creando. ¿Y quieres decir algo? ¿Quieres mandar saludos? Tenemos unos minutos de fama para nuestros invitados. Hijo. No, pues primero que nada, gracias a ustedes también por considerarme para ser parte de su proyecto. Los felicito mucho. Creo que es un buen espacio, ¿no? Y creo que son también como personas indicadas la manera en la que se aproximan hacia esto. Hacen que te sientas como muy cómodo para hablar y creo que se va a desarrollar y les auguro un buen futuro. Creo que van a suceder cosas padres. Y pues nada, de anuncios parroquiales, pues nada más digo, tenemos las redes sociales del estudio que siempre me ha dado como emoción compartirlas por el hecho de que ahorita creo que estamos en una etapa en la que están sucediendo cosas, que estamos formando parte como de proyectos que están saliendo, ¿no? En museos, no solo aquí, sino en la Ciudad de México ahorita. Entonces como que, pues eso, que se acerquen a todos, en todas las redes sociales estamos como @popdots. Y van a tener una expo, ¿no? Sí, vamos a estar en 4 cuartos, se llama, que es la presentación de Ballista, una galería de Mario Ballesteros que esa va a empezar el 9 de noviembre. Va a ser, ahí también lo pueden checar en creo que es @ballista, si no en nuestras redes, porque va a ser una exposición como efímera en un lugar ahí por Santa Tere. Y también vamos a estar en una exposición individual en espacio abierto. Es un cafecito que tiene una galería. Me suena. Está ahí por el Salón del Bosque. Digo, no sé, la referencia es una cantina, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así llegan más. Y esa va a estar desde el día 17. Ahí va a ser una pequeña exploración que tenemos del estudio.
que siempre estamos como proponiéndolos tener al menos una exposición individual y se va a llamar Nadie se ilumina 2 veces bajo la misma luz. Vamos a hacer ahí unos ejercicios con porcelana. Y es hasta el 17. Y pues bueno, ahorita tenemos exposición en la Ciudad de México, en otra galería que se llama Avandef, que también ha estado como interesante. Posiblemente en diciembre estemos en el Franz Mayer, también con otra exposición. Entonces, pues vienen cosas como interesantes que, pues obviamente queremos ser como parte de todos los que se quieran, tengan la oportunidad de ir, ¿no? Porque nos interesa también mucho claro, nos interesa mucho lo que piensan, ¿no? Y el diálogo que se pudiera armar con nuestras piezas. Tú me interesas. Te estamos esperando. Te estamos buscando a ti. No, siempre nos ha gustado como esa idea. Y ahorita que sí se está exponiendo proyectos, por ejemplo, este año se está exponiendo como proyectos que empezaron en el 2015, ¿no? Entonces también esta idea de como que cómo va madurando la idea y hasta ahorita se presenta, nos interesa mucho ver, pues sí, la reacción, ¿no? Y la manera de hasta dónde puede llegar. Entonces, pues nada, sería todo eso y pues bueno, saludos a todos. ¿Para qué ser selectivos? Yo saludo a todos. Muchas gracias. No, pues gracias a ti. Gracias a ti. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio de Arsatenia. Estamos buscando una frase final para terminar el podcast. No sé si tengas alguna en mente. ¿Una frase final? Una frase como para decir así, cachu rara o algo así. Es que antes terminábamos con el dale. ¿Cómo le hace la madrina? Dale, pero ya. No, ajá, ya. Y aparte no íbamos a llegar con la antropóloga Marta Turo, que sabe cómo le hace la madrina. Sí. Y que sí sepa, se sorprenderían si sabe. Ay, joder, no, pues ahorita no se me ocurre nada. No, nada. ¿Qué podrá ser? Pues cachu rara. Ay, no. Por Vayan al Instagram de Arsatenia a decirnos cómo quieren que terminemos de ahora en adelante el podcast. Sigan también a Luis Cárdenas en todas las redes sociales. Nos vemos la próxima semana en este podcast maravilloso, en este proyecto que se llama Arsatenia. Y seguimos buscando la frase final. No la encuentro. Ánimo. Protesto. Protesto. La lucha sigue. Sí, protesto. Gracias por escuchar Arsatenia. Recuerda que puedes escuchar nuestro episodio cada semana. Síguenos en nuestras redes como @Arsatenia, en YouTube, en Facebook, en Spotify, para ver más contenido. Sigue nuestro directorio de Arsatenia y si quieres ser parte de nuestra audiencia, envíanos un correo a arsatenia@gmail.com.